Buenas noches, apneístas. Vamos con la primera parte de lo que es la teoría de la física de la inmersión. Ya un tema que nos alcanzamos a pasar en en la última clase que tuvimos de teórica práctica. Entonces, bueno, ¿por qué es importante saber cómo trabaja, digamos, la física en relación a nuestro cuerpo, al mar? Porque al nosotros conocer esta parte teórica vamos a poder entrar con más tranquilidad, digamos, con más relajación al agua, ya que las cosas inesperadas o desconocidas, ustedes ya las van a conocer, por así decirlo, aunque sea de forma teórica, las van a entender antes de ir al mar, ¿ya? Entonces, de repente, ciertas situaciones que se pueden generar, ustedes las van a anticipar, digamos, con este conocimiento. Y bueno, vamos a ir con lo primero, que es el principio de Arquímedes, que como dice el enunciado, un cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Vamos a poner tres ejemplos, básicamente. Por ejemplo, dice, si una boya que pesa 400 gramos se pone en la superficie y el volumen del agua desalojado es de 1 litro, esto, que 1 litro es equivalente a 1 kilo, ¿no es cierto? La boya recibirá un empuje hacia arriba positivo, que es el empuje hidrostático, de cerca de 600 gramos, ¿no es cierto? Que es la resta, digamos, entre los 400 gramos y 1 kilo. Por lo tanto, la boya flotará, ¿no es cierto? Aquí redunda un poquito, dice que el empuje hidrostático es mayor que la fuerza al peso, perdón, que su fuerza a peso, y el objeto se dice que está en flotabilidad positiva, ¿no es cierto? Como siempre vemos una boya que en el fondo su peso es menor, digamos, al agua desalojada, el volumen. Después un segundo ejemplo, dice que un cinturón de plomo de aproximadamente 7 kilos desaloja 1 litro de agua, ¿no es cierto? Este recibe un empuje negativo hacia abajo de 6 kilos, que es la resta, como dijimos, y por lo tanto se hundirá, ¿no es cierto? O sea, está en una flotabilidad negativa, ¿ya? Igual es fácil imaginárselo, yo creo, en el caso de la boya y del cinturón con plomo. O sea, los que ya han buceado saben más o menos cómo son las caluguitas de plomo. Si tú juntas 7 calugas, armas un paquete, digamos, de aproximadamente 1 litro, ¿ya? Pero todos sabemos que ese cinturón se va a pique al fondo, ¿no es cierto? Porque, como ya decimos, 7 kilos pesa mucho más que 1 kilo o 1 litro, ¿no es cierto? 1 litro y 1 kilo básicamente se ponen como igual. Entonces, cuando 7 kilos es superior a 1 litro o a 1 kilo, se va a hundir. Y bueno, y un ejemplo final de lo que es la flotabilidad neutra sería, por ejemplo, un pez o un apneísta, ¿no es cierto? Que en este caso dice que si un apneísta, un buzo, ¿no es cierto? Está a media agua, como dicen ahí. Ya imagínense un apneísta que está, por decirles, a 10 metros de profundidad con su equipo, o 10, 12 metros, depende, ¿ya? Y pesa 75 kilogramos, ¿no es cierto? Y desplaza a la vez 75 litros de agua. Digamos, se equiparan el empuje negativo y positivo, el empuje negativo y positivo se anulan, ¿no es cierto? Por eso se equiparan y la flotación es neutra. Entonces, bueno, abajito sale el dibujo, un dibujito bien antiguo, en blanco y negro, la boya, ¿no es cierto? Que todos sabemos que la boya va a flotar, porque normalmente, bueno, depende de la boya, porque una boya como la del dibujo son esas típicas boyas como de plástico o de goma, que uno la toma y todos sabemos que pesa menos de un kilo, pero su volumen es mucho superior, entonces por eso flota. Y ahí está el ejemplo del cinturón y todo. Algo que yo siempre les digo, les hago como una preguntita cuando hablamos de esto, es, por ejemplo, para que sepamos distinguir entre lo que es flotabilidad neutra, negativa, positiva. Por ejemplo, si yo dibujo el mar y yo les digo que tenemos una cámara fotográfica, por ejemplo, que tiene con carcasa,
que tiene, digamos, 1 litro de volumen, y imaginemos que pese 1 kilo. ¿Ya? Normalmente las que tienen carcasa son positivas y no pesan lo mismo que en volumen, ¿no es cierto? Pero vamos a poner un ejemplo distinto. Vamos a decir que esta cámara tiene 1 litro de volumen y 1 kilo de peso, exacto. ¿Qué pasa si yo estoy en superficie y suelto la cámara? Yo siempre digo, ¿en qué parte se ubicaría la cámara? ¿Cómo quedaría? Ya sabemos que básicamente si pesa 1 kilo y volumen 1 litro, que es 1 kilo, se va a equiparar, ¿no es cierto? Se van a anular las fuerzas y va a quedar en flotabilidad neutra, ¿ya? Pero también me interesa que sepan en superficie cómo quedaría la cámara si está en flotabilidad neutra, ¿ya? Yo esta pregunta la hago varias veces y muy poquitos responden correcto. Si está neutro, ya sabemos que si este fuera en el fondo marino, no va a quedar acá abajo, ¿no es cierto? Eso ya todos sabemos que sería negativo. Si la ponemos aquí arriba, flotando justo, tampoco, porque sabemos que no está positiva. Pero aquí es la pregunta que ustedes tienen que responder antes que de la respuesta. Por ejemplo, la cámara quedará ahí, o por ejemplo, quedará ahí de forma inmóvil, o sea que ni baja ni sube. ¿Ya? Entonces, antes que yo responda, diga usted A o B. Si la cámara pesa 1 kilogramo y tiene 1 litro de volumen, que también es igual a 1 kilogramo. O sea, flotabilidad neutra. ¿Cuál de estos dos casos, A o B, sería, según usted, flotabilidad neutra? Yo dije, estoy yo flotando en superficie, tengo la cámara, y aquí, en este punto, en la misma superficie, suelto la cámara. La cámara bajará un poco y se quedará ahí, o permanecerá en esa posición. ¿Ya? Bueno, la respuesta es la A, ¿sí? Cuando una cámara o cualquier objeto que tenga el mismo volumen y el mismo peso, eso sería lo que es flotabilidad neutra, ¿ya? Porque ninguna parte de sí sobrepasa la superficie, ¿ya? Queda justo en la superficie. Ahora, distinto es el caso de un apneísta, por ejemplo, que si estamos acá, ¿ya? Y yo bajo, por decir, a menos 10 metros, ¿ya? O menos 12 metros, que es como, bueno, es relativo, eso va a depender de cómo nos vamos a lastrar. Pero imaginemos que a menos 12 metros el apneísta, ¿no es cierto?, permanece neutro. También se puede obtener la flotabilidad neutra a distintas profundidades. Y si a ese apneísta yo, por ejemplo, no sé, imaginemos una persona más o menos de 70 kilogramos y que tiene, imagínense que esta persona usa unos 7 kilos de plomo, ¿ya? Imaginemos, si a esa persona yo en vez de ponerle 7 kilos de plomo, que ahí está neutro, le pongo, por decirle, 5 kilos, va a flotar más, ¿no es cierto? Le va a costar más hundirse. Por lo tanto, esa persona, para alcanzar la flotabilidad neutra, no la va a alcanzar en cerca de 12 metros. Seguramente si yo le pongo 5 kilos, la va a alcanzar estando más profundo, cuando sus pulmones se reduzcan más aún, baje, digamos, disminuye su volumen de pulmonar de aire, entonces flote menos, ¿no es cierto? Quizá, no sé, por decir algo, en 15 metros, ¿ya? Y al contrario, si a esta persona yo le pongo más peso de lo que él usa habitualmente, o sea lo sobrelastro, por ejemplo, vamos a poner 10 kilos, esa persona va a estar neutro mucho antes, ya, por decir algo, no sé, en 7, 8 metros, esa persona va a estar neutra, ¿no es cierto? En el fondo, entre más peso yo me ponga, más cerca de la superficie va a estar neutro. Entre menos peso me ponga, voy a necesitar bajar más todavía para encontrar la flotabilidad neutra. Eso en cuanto a principio de Arquímedes.